Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos afiliados a Caja de Compensación Los Héroes. Hoy día tengo un gran tema para conversar con ustedes y es sobre el presupuesto familiar. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Alejandro Guzmán, me dedico hace mucho tiempo a la educación financiera, trabajo con empresas, hago charlas, hago cursos, hago talleres, hago clases también sobre estos temas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tengo un programa en la radio de ADN y la radio Pudahuel que es muy bueno, aunque viene de cerca la recomendación, se llama Tus Finanzas Familiares y además soy panelista en la televisión abierta, en Chilevisión y en Mega, así que te invito a que nos encontremos en alguno de estos medios. ¿Cómo son las personas que trabajan con un sueldo, como ustedes? Cuentan con un ingreso conocido si el sueldo es fijo, cuando es variable no es tan conocido. Estamos sujetos a los vaivenes del mercado laboral, pero pese a ello podemos planificar mucho mejor nuestro dinero porque tenemos un ingreso fijo a diferencia de los trabajadores independientes. Cuando nosotros tenemos un sueldo fijo, por supuesto que nos llegan ofertas de todo tipo. Crédito a un solo clic, tarjetas de crédito de todo tipo, créditos en cuotas, ¿no es cierto? Estamos bombardeados de ofertas que muchas veces no las podemos o no las sabemos entender o comprender bien y por eso es tan importante que conversemos estos temas hoy día. Corremos el riesgo de llenarnos de tarjetas y de deudas caras. Muchas personas tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito y eso es un riesgo porque puedes caer en la tentación de ocuparlas y de perder el control de las tarjetas de crédito. Muchas personas me han dicho que no llevan un presupuesto familiar porque no tienen tiempo, porque la familia, la pega, pero finalmente no llevamos un adecuado control de nuestros gastos y ese es un problema para administrar bien nuestras finanzas. Como no todos llevan un presupuesto y un control adecuado de los gastos, de eso te quiero conversar hoy día. De la importancia de tener y usar un presupuesto, de conocer bien nuestros gastos, saber cómo controlarlos, especialmente cuando el cinturón nos aprieta, que es lo que le ocurre a muchas familias, y entregarte algunas recomendaciones de utilidad. Yo le pregunto a las personas, ¿usted lleva un presupuesto familiar? Y la gran mayoría de las personas en general no lo tiene. Muchos me dicen, mira, lo tengo en mi cabeza, tengo los números. Yo le pregunto, ¿usted lo tiene anotado, lo lleva en alguna aplicación, lo lleva en un Excel? Y la verdad que muchas personas no lo hacen. ¿Por qué? Por dejación le damos importancia a otros temas que por supuesto son muy importantes, pero el presupuesto familiar es uno de los principales pilares del bienestar financiero de las familias y el bienestar financiero de las familias también trae muchas consecuencias positivas en la estabilidad mental, en la tranquilidad, ¿no es cierto?, en cómo podemos llegar a fin de mes tranquilos, a no estar con pesadillas por las deudas, en saber llegar bien a fin de mes. Por desconocimiento, muchas personas no saben cómo abordarlo. Me dicen, mira, esto es muy difícil, yo no estoy preparado, no estudié finanzas y la verdad que como vamos a ver ahora, no hay que tener grandes conocimientos para llevar un presupuesto. Por miedo, muchas personas me dicen, la verdad que no quiero encontrarme con la realidad y prefiero hacer la del avestruz, escondo la cabeza en un hoyo mejor y que las cosas pasen por arriba. Muchas personas me dicen que no es necesario porque yo tengo los números en mi cabeza, me lo sé. Normalmente la cabeza no nos da para tanto, especialmente si esa persona maneja 2, 3 o 4 tarjetas de crédito. Y por autoengaño. Muchas personas también creen que están bien así, ¿no es cierto? Vivo con sobregiro, estoy pidiendo avances, me las arreglo para llegar a fin de mes, pero la verdad es que estamos gastando más de la cuenta y no hay espacios de ahorro. Si yo tengo un ingreso fijo y estable, entonces, ¿vale la pena tener un presupuesto? ¿Cómo utilizo el presupuesto? Por supuesto que es importante tenerlo porque si no, nunca vamos a tener claro en qué estamos gastando y en qué estamos gastando de más. Nosotros podemos, a través de un presupuesto, conocer mucho mejor nuestros gastos familiares, ¿no es cierto? Y así determinar dónde podemos estar gastando más allá de lo que es necesario, dónde podemos hacer algunos ajustes y cómo poder empezar a planificar algo tan importante para tu bienestar y para tu futuro como es el ahorro. Muchas personas no llegan a fin de mes, ¿no es cierto?, con su sueldo, con sus ingresos, quedan cortas, ¿no es cierto?, y no saben por qué. Me dicen, mire, es que el ingreso no me alcanza. ¿Pero por qué no me alcanza? Porque mis gastos son mayores que mis ingresos. Es cierto y es una realidad que miles de familias tienen ingresos de subsistencia y realmente no les alcanza, pero también es muy cierto que muchas familias sí pueden hacer un esfuerzo importante, llevar un presupuesto y tratar de llegar a fin de mes. No llegar a fin de mes con líneas azules implica que uno puede terminar tomando malas decisiones y metiéndose con deudas que son caras y por ello es tan importante llevar un presupuesto mensual. Y
Una cosa son los ingresos y otra cosa son los gastos. Y para mí los gastos son la clave de todo. Y esto es muy importante porque hay dos grandes tipos de gastos. Según su necesidad, están las necesidades, ¿no es cierto? Las necesidades básicas de la familia, los gustos y los caprichos. Y también según su periodicidad, hay gastos que son periódicos o gastos mensuales, ¿no es cierto?, que se dan todos los meses, como la alimentación, el dividendo, la educación. Están los gastos esporádicos que muchas veces nosotros no somos capaces de presupuestarlos. Tenemos periodos complejos, por ejemplo el 18 que pasó hace algún tiempo atrás ya, ¿no es cierto?, implicó un gasto importante para la familia, vienen los gastos de fin de año, las vacaciones, las matrículas, el permiso de circulación, esos gastos que no ocurren todos los meses, pero ocurren en diversos momentos del año y hay que saber presupuestarlos. Y también están los imprevistos, aquellas cosas que no queremos que ocurran, ¿no es cierto?, pero pueden ocurrir. Una pana del vehículo, un tratamiento dental de urgencia, gastos, ¿no es cierto?, que pueden desbaratar el presupuesto de cualquier familia. ¿Cuáles son las 5 necesidades básicas de la familia? Que son aquellas cosas para las cuales tenemos que destinar nuestro presupuesto sí o sí, porque sin esto no funcionamos. Alimentación, vivienda, vestuario, transporte, educación y salud, ¿no es cierto? Por supuesto que uno lo puede pasar bien, dejar algún ítem, ¿no es cierto?, para esparcimiento, para ocio, pero fundamentalmente las necesidades principales, aquellas con las que vivimos, son estas. Pero después de las necesidades están los deseos o los gustos. Yo puedo necesitar, ¿no es cierto?, para movilizarme, para trabajar, una bicicleta, y esa bicicleta me puede costar 200.000 pesos. Esa es mi necesidad, es un ejemplo. Pero yo me quiero dar un gustito y me quiero comprar una de mejor marca, ¿no es cierto? Y en vez de comprarme la de 200, me compro la de 350.000 pesos. ¿Necesito la de 350.000 pesos? No la necesito, pero es un gusto que me estoy dando. Yo me alimento, ¿no es cierto?, todos los días de acuerdo a mis compras en el supermercado o en la vega o en la feria, y puedo ir de repente a un restaurante con mi pareja, ¿no es cierto?, y eso es un gusto. ¿Está malo que me los dé? Por el contrario, está muy bien porque es parte de la vida. Pero ojo, porque después de los gustos están los caprichos y son lejos los más peligrosos. La necesidad es la bicicleta de 200.000, el gusto es la bicicleta de 350 y el capricho, la último modelo que vale 600.000 y que al final me terminé endeudando, era algo que no le necesitaba, me encapriché. Y muchas veces con los caprichos se nos pasan rápido y nos quedan las deudas. Así que lo más importante es tener claro que no hay que confundir necesidades con gustos y caprichos. Cuando le damos más prioridad a los gustos y a los caprichos, ¿no es cierto?, y no a nuestras necesidades, terminamos gastando más de lo que realmente ganamos o lo que realmente tenemos. Y los gastos excesivos son un tremendo problema y probablemente muchos de ustedes lo han vivido, porque terminamos botando la plata. Los gastos hormiga, esos gastos pequeños, ¿no es cierto?, que uno dice, mira, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, no son tan relevantes, pero si uno empieza a sumar en el mes, son 60, 80, 90.000 pesos diarios. Conversaba con una persona tiempo atrás que todos los días pasaba uno de estos cafés famosos, ¿no es cierto?, y en las mañanas antes de ir a la oficina se pedía un café con un muffin. Me parece muy bien, se estaba dando un gusto. Gastaba 5.000 pesos diarios y me decía que no podía ahorrar. Pero sacamos la cuenta y eran casi 100.000 pesos diarios en la práctica en un capricho. Con ese dinero, ¿no es cierto?, se podía llevar un café y comprar una caja de muffin en el supermercado, se ahorraba el 80%, se da, ¿no es cierto?, igual el gusto, pero podía evitar gastar plata en forma innecesaria porque en el fondo la estaba botando, y ya sabemos, amigas y amigos, lo que cuesta ganarse la plata, ¿o no? No es lo mismo el consumo que el consumismo. Y en esto, ¿no es cierto?, hay personas que culpan al marketing, al retail, a las grandes tiendas, y me dicen, mira, la verdad que la culpa es la publicidad, las redes sociales, y nosotros somos personas adultas, pensantes y libres de tomar decisiones, ¿no es cierto?, que vayan en nuestro beneficio o en contra de nuestro beneficio. El consumismo satisface mucho en el momento, eso es muy cierto, pero a la larga es un gran perjuicio para las finanzas, porque no solamente daña el bolsillo, sino que también nos genera una conducta consumista, y eso a la larga no solamente es malo para tus finanzas, sino también para el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos en cómo se debe administrar bien el dinero. Algo muy importante también, la mejor forma de asegurar tu futuro es medir tus gastos. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar dinero, ¿no es cierto?, y tus sueños dejen de ser sueños y se transformen en metas concretas que las puedas transformar en realidad y
así cuidar tu plata. Vámonos al presupuesto y a los gastos. Realmente tenemos el presupuesto y lo ocupamos. Es fundamental que tú tengas un presupuesto familiar y vamos a revisar para qué sirve, y fundamentalmente lo que nos dice el presupuesto familiar es: vive con lo que ganas, ¿no es cierto?, y haz un esfuerzo para tratar de ahorrar. Aunque suene muy simple, muchas personas me dicen: mira, es que yo realmente no vivo con lo que gano. Y la pregunta que yo le invito a hacerse a usted es: ¿por qué no me alcanza con lo que gano? Por nuestro estilo de vida, por nuestro estilo de gastos, ¿no es cierto? ¿Cuál es realmente nuestra situación? Porque finalmente, si yo no me ajusto a vivir con lo que gano, voy a estar sobregirándome mes a mes y voy a terminar endeudado. Eso sin considerar los gastos imprevistos o cualquier cosa que nos pueda ocurrir. El presupuesto familiar cuesta partir, porque el presupuesto es un hábito, es una disciplina al igual que el ahorro. No es llegar y de un día para otro tengo mi presupuesto, sino que hay que desarrollar esta habilidad que es muy simple, ¿no es cierto? Cuesta un poco al principio, pero cuando uno mantiene la disciplina y se da cuenta que empieza a tomar el control de sus finanzas, se da cuenta lo práctico y lo útil que es. Solamente trae beneficios para tus finanzas. Y esto es bien importante. Hay 3 pasos que son muy sencillos. Junta todos los ingresos familiares. Tu sueldo, los ingresos de tu pareja, si hay algunas boletas por honorario, ¿no es cierto? Determina cuáles de tus ingresos son estables y cuáles son variables en el tiempo, y los sumas y los determinas para los próximos meses. Luego, agrupa todos tus gastos y estúdialos durante 2 o 3 meses. ¿Cuánto estás gastando en alimentación, en vestuario, en transporte, en seguros, en salud, ¿no es cierto? Y agrúpalos de acuerdo al tipo de gasto, ya sea alimentación, salud, vestuario, etcétera, etcétera. Algo muy importante: ojo con los gastos menores o los gastos hormigas. Por ahí se va la plata. Es cierto, el dividendo hipotecario es alto, la mensualidad de un hijo en el colegio es alta, ¿no es cierto?, para muchas familias, pero son gastos que son bastante fijos. Uno no puede hacer mucho, ¿no es cierto?, para cambiarlo. Algún día uno puede refinanciar su crédito hipotecario, pero son gastos fijos. Los gastos variables, ¿no es cierto?, lo que uno gasta, por ejemplo, en estos gastos menores, es muchísimo dinero, así que ten mucha atención con ellos. Un presupuesto no solamente te sirve para ordenar tus dineros, sino que para evitar sobresaltos, para evitar el endeudamiento innecesario, el endeudamiento porque hay deudas que son necesarias, como vamos a ir viendo más adelante, y algo muy importante para que puedas empezar a ahorrar. Si tu sueldo es fijo, es más fácil, porque yo coloco mi sueldo, ¿no es cierto?, en el presupuesto, ingreso 800, 700, 900 mil pesos todos los meses, y de ahí para abajo bajo con los gastos. Si es variable o semivariable, ocupa los sueldos reales, no los sueldos promedios, sino que el sueldo real que tú vas obteniendo mes a mes. Considera otro ingreso que pueda tener la familia, y si tienes ingresos esporádicos, por ejemplo algún bono, algún aguinaldo especial, considéralo como un colchón, porque no los vas a tener todos los meses. Considera todos los ingresos, ¿no es cierto?, sueldo propio, sueldo de tu pareja, si hay alguna pensión alimenticia, alguna actividad propia adicional, si tienes algún emprendimiento, ¿no es cierto?, y determinas ahí cuánto es tu ingreso familiar mensual. Hay personas que me dicen: lo llevo por separado, mi pareja lleva su presupuesto, yo llevo el mío, o llevamos un presupuesto en conjunto. La verdad que lo importante es que tengas un presupuesto y que sea de la forma que más se acomode a la realidad de la familia. Por ejemplo, si ustedes comparten los gastos, es mejor tener un presupuesto familiar único, o si uno de los dos, ¿no es cierto?, paga algunas cuentas, la otra paga otras, pueden tener presupuestos por separado. Lo importante es que hagan su presupuesto familiar. Ya tenemos los ingresos, ahora vienen los gastos. Después de haberlos estudiado durante unos 2 o 3 meses, ¿no es cierto?, tú ya sabes lo que estás gastando y los puedes agrupar en vivienda, los servicios de vivienda, las cuentas básicas, las cuentas de la luz, el agua, el gas, etcétera. ¿Cuánto gasta en alimentación, educación, vestuario, salud, transporte, crédito y los gastos varios? Ojo, que son los famosos gastos hormigas, donde se nos va muchísima plata por ese lado. Finalmente, resta los gastos de los ingresos. Tengo ingresos por 100, ¿no es cierto? Si mis gastos son 90, estamos bien, estamos en líneas azules y yo puedo ahorrar. Quiere decir que yo tengo mis gastos controlados, ¿no es cierto? Y mi ingreso me permite no solamente cubrir mis gastos, sino que también dejarme un espacio para ahorrar.
Si son iguales, no hay espacio para mayores gastos. Si yo gasto más plata, me voy a terminar sobregirando, voy a tener que ocupar la línea de crédito, la tarjeta de crédito, y ojo que no estoy pudiendo ahorrar. Pero si los gastos son mayores que los ingresos, si no hago nada al respecto, voy a terminar endeudándome. Y lo más importante es que al darnos cuenta de esta situación, ahí uno puede ver por dónde hacer recortes o ajustes en el presupuesto. Pero la única manera de darse cuenta de esta situación, amigas y amigos, es haciendo un presupuesto familiar y dándose cuenta cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que gasto y cómo finalmente estoy terminando todos los meses. Aquí pueden haber dos grandes problemas, ¿no es cierto?, en materia de presupuesto. Y es lo que le pasa a muchas personas que me dicen, mira, la verdad que yo gasto porque mis necesidades son múltiples, pero al revisar sus necesidades nos damos cuenta que hay una confusión, ¿no es cierto? Estamos gastando en cosas que no necesitamos, o porque me financié unas vacaciones que quedaban fuera del alcance de mi bolsillo, pudiendo haber financiado vacaciones más baratas, o porque me compré un auto que estaba mucho más allá de mis capacidades económicas, o porque le digo que sí en todo a los cabros chicos, ¿no es cierto?, y para tenerlos contentos. Entonces, no tenemos claras las prioridades, las confundimos o en algunos casos hasta nos inventamos necesidades. Esa es una decisión súper responsable que usted tiene que tomar y algo muy importante, que es una gran recomendación que le quiero dar, aprender a decir que no. Con cariño, con respeto, pero muchas personas como yo, que me crié en la crisis económica de los años 80, en mi familia yo escuchaba, este mes no hay plata, tienes que esperar el mes siguiente. Saber decirle que no a los hijos, a la pareja y también saber decirse que no a uno mismo, es decir, el autocontrol. Y algo también que nos afecta es aquellos gastos que van a ocurrir cada cierto tiempo y no los tenemos considerados en el presupuesto, ¿no es cierto?, los gastos esporádicos. Por ejemplo, una persona me decía el otro día, oye, este mes tuve que pagar las contribuciones, pero eso lo sabemos a principios de año. Entonces, ojo con presupuestar adecuadamente los gastos esporádicos y siempre, siempre tratar de tener un colchón para cubrir cualquier gasto imprevisto. Algo bien importante, y este es un tema que me gustaría comentarlo porque hace algunos años atrás la inflación, ¿no es cierto?, y la UEF no era tema. Por eso que pregunto, ¿quién sabe lo que es el IPC y la UEF? De esto no se hablaba hace algunos años atrás. Si ustedes ven, entre los años 2018, 2019 y 2020, hace no tanto tiempo, la UEF subía 750 pesos en promedio anual. Es decir, 60 pesos mensuales, 2 pesos diarios. La verdad que no era tema, nadie hablaba de esto. Pero cuando empezó el problema inflacionario, fíjate que el año 2021 la UEF aumentó 1.927 pesos y el año 2022 aumentó 4.126 pesos. El año 2023 retrocedió 1.675 pesos. Es decir, desde el año 2019, que la UEF estaba en 28.000 pesos, hoy día estamos prácticamente en 38.000 pesos. Por eso que muchas familias han tenido graves problemas para el acceso a un crédito hipotecario porque la renta que se le exige, dada la mayor UEF y el mayor valor de la UEF y las mayores tasas de interés, le pegan el bolsillo. Y en el año 2024, hasta del 1 de enero al 9 de octubre, ha aumentado 1.147 pesos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Hace muchos años que la inflación no era un problema en Chile, era algo que estaba controlado. Pero al aumentar la inflación, como nos ocurrió en los años recientemente pasados, ¿no es cierto?, todas las cosas se hacen más caras. No es que suba un bien o suba otro bien, sino que en general suben muchas cosas, especialmente los bienes de primera necesidad. Si usted se acuerda, el año 2022, lo que pasó con el precio del aceite, el precio del pan, ¿no es cierto? Hace no tanto tiempo el pan costaba luca el kilo y hoy día cuesta 2.200, 2.300 pesos. Entonces, el problema no es tanto la UEF, sino lo que la hace subir, que es la inflación, y la inflación daña nuestro presupuesto y nuestro bolsillo. Yo le quería comentar de esto porque es muy importante, ¿no es cierto?, cuando tomemos decisiones de compra, chequear si nuestros ingresos son suficientes para las decisiones que estamos tomando y algo bien relevante, cotizar, comparar, ¿no es cierto?, y tomar buenas decisiones, como por ejemplo los alimentos. Si usted visita el sitio www.odepa.cl va a encontrar la comparación de los precios de frutas y verduras de temporada que se comparan entre los supermercados y las ferias libres y las diferencias de precios son hasta de un 50%. ¿No me cree? Visite el sitio www.odepa.cl. ¿Qué podemos hacer, ¿no es cierto?, dada la inflación? Lo primero es priorizar nuestros gastos.
conocerlos bien, ordenarlos por importancia y su real necesidad. Es decir, cuáles son aquellos gastos que yo tengo que hacer todos los meses sí o sí. Comer, pagar las cuentas de la casa, ¿no es cierto? Pagar el internet, pagar la matrícula, los gastos de transporte. ¿Cuáles son las cosas más relevantes? Por importancia y su real necesidad, ¿no es cierto? El vestuario es una necesidad, pero se puede transformar en un capricho. Yo me puedo vestir, me puedo comprar unas zapatillas de 30.000 pesos o unas de 80.000 pesos. Ojo con esas definiciones de necesidades que nosotros nos hacemos. Buscar siempre las alternativas de mejor precio y cotizar y comparar. Vienen estos Cyber Days, Cyber Monday. La verdad que no nos desesperemos porque siempre vamos a encontrar ofertas. El comercio está muy, ¿no es cierto?, motivado para que usted vaya y compre, ¿no es cierto?, y se va a encontrar siempre con ofertas, así que no pique con la primera oferta que vea, sino que decida bien. Un consejo que yo siempre doy es pare, piense, actúe. ¿Lo necesito realmente? ¿Lo puedo comprar? Y si yo voy a comprar esto, ¿qué voy a tener que dejar de comprar para poder comprar lo que estoy haciendo en este minuto? Siempre primero las necesidades, y en el caso de los alimentos, que es uno de los ítems donde más gastamos dinero las familias y realmente gastamos mal. ¿Por qué? Porque no llevamos lista de alimentos, vamos a cada rato al supermercado, vamos a la tienda de la esquina, ¿no es cierto? Donde se nos escapa la plata fundamentalmente es en los alimentos, en los gastos varios, ¿no es cierto?, vestuario y en esparcimiento. Las otras cuentas, yo puedo recortar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, negociar el internet, puedo hacer algunas cosas ahí, pero fundamentalmente donde se nos escapa es en aquellos gastos que te mencionaba recién. Use lista semanal y mensual y recorte los gastos todo lo que se pueda sin disminuir su calidad de vida para que pueda empezar a ahorrar. Acá hay un ejemplo de presupuesto, ¿no es cierto? El ingreso familiar es de 1.400.000 pesos, ¿no es cierto? Ambos ganan 600.000 pesos y tienen honorarios líquidos por 200.000 pesos. Y si usted ve acá, sus gastos son por lo mismo 1.400.000 pesos, pero ahorran 65.000 pesos mensuales. ¿Por dónde se les va fundamentalmente la plata? Lo marqué con amarillo para que se note. Alimentación, ¿no es cierto?, se les va el 23% de los ingresos. Esta familia estaba gastando mucho en alimentación. No quiere decir, por favor, que no coman. No estoy diciendo eso de ninguna manera, sino que simplemente, ¿no es cierto?, 320.000 parecía que era mucho y tenían compras que eran muy desordenadas. En recreación gastaban 100.000 pesos y los gastos varios, 100.000 pesos. Esta familia me decía, mira, se nos van 100 lucas todos los meses. Después de estudiar más o menos los gastos, él gasta 3, 4.000 por acá, 5 por acá, 5 por allá, ¿no es cierto? Pero al final del día, prácticamente el 7% de sus ingresos se iban en gastos varios. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Yo no voy a bajar mucho, no puedo bajar los gastos comunes, los seguros, algo puedo hacer, siempre puedo renegociarlo, cotizar y buscar mejores alternativas, pero fundamentalmente en estos gastos importantes por donde se nos va la plata, ¿no es cierto?, tomar medidas y buscar cómo recortarlos. También en la familia hicimos un presupuesto de gastos esporádicos, el presupuesto que uno tiene para los ítems de todos los meses, visto para todo el año, y aquí marqué en amarillo algunos. Por ejemplo, el primer trimestre es el trimestre del terror, porque vienen las vacaciones, las matrículas, las listas de útiles, el pago de permiso de circulación. Una vez que terminamos con todo eso, vienen las contribuciones. Bueno, pasa el año, ¿no es cierto? El septiembre es un mes complejo, las vacaciones y luego todos los gastos de fin de año, y por eso es importante hacer un presupuesto. Por ejemplo, regalos de cumpleaños. ¿Qué es lo que yo hago? Yo sé que tengo que hacer 8 regalos de cumpleaños en el año a las personas que son más importantes para mí, ¿no es cierto? Y yo definí un presupuesto anual y destino tantos pesos. Por ejemplo, 100.000 pesos en el año para regalo de cumpleaños. Son 8 personas, regalos de 12.500 pesos. Es lo que yo puedo gastar y es lo que yo destiné a gastar. El cariño no se mide por dinero ni por el monto de los regalos. Entonces, cuando vienen estos cumpleaños, yo sé que tengo un presupuesto asignado para cada uno de estas festividades. ¿Cómo podemos optimizar gastos? Aquí volvemos a otra familia, ¿no es cierto?, que no había definido que su gasto óptimo no podía ser más allá de 1.280.000 pesos para poder empezar a ahorrar. Entre los dos, ¿no es cierto?, ganan
1.400.000 y dijeron, mira, nosotros no deberíamos gastar más de 1.280.000, pero estamos gastando 1.380.000, es decir, gastamos todo lo que nos ingresa y no podemos ahorrar. Estudiamos sus gastos, ¿no es cierto? Este es el gasto promedio trimestral y dijimos, mira, ¿dónde podemos hacer algunas economías? Y fíjense ustedes que hicimos pequeñas economías. En la cuenta del agua, ¿no es cierto?, colocaron aireadores y la bajaron en 5.000 pesos. La cuenta de la luz, ¿no es cierto?, la disciplina de apagar las ampolletas, de ocupar enchufes triples en 5.000 pesos y así sucesivamente, pequeñas economías. En ningún momento reducir los gastos implica disminuir la calidad de vida, bajar el estándar de vida, sino que simplemente pequeñas decisiones que tienen impactos pequeños en la economía, aparentemente pequeños, pero así como los gastos hormiga se llevan mucha plata, el ahorro hormiga permite juntar mucho. Las medidas más importantes fueron alimentación de 300 a 280, 20.000 pesos con listas de alimentos, ¿no es cierto? Vestuario, bajamos las compras, ¿no es cierto? Benzina, el auto también, un uso un poquito más controlado, y los fines de semana los gastos menores, ¿no es cierto?, nos colocamos un tope mensual que nos permitió 10.000 y 25.000 pesos de reducción. Al sumar la economía mensual nos dimos cuenta que esta familia podía disminuir sus gastos en 100.000 pesos, en el año eso significaba 1.200.000 pesos y en 5 años son un poco más de 6 millones de pesos y esa familia ya puede estar pensando en hablar, por ejemplo, de juntar plata para el pie, para su departamento, que es algo que es parte de sus aspiraciones más importantes. Entonces, uno puede hacer cosas o tomar decisiones con su presupuesto, no es tanto apretarse el cinturón, ¿no es cierto?, de una manera exagerada y descontrolada, sino que simplemente pequeñas decisiones que te ayudan a reducir tus gastos y a mejorar tu capacidad de ahorro. Hay muchas actividades que uno puede desarrollar para optimizar los gastos. Por ejemplo, y hay tareas, ¿no es cierto?, que son mensuales, semestrales, anuales o por una sola vez. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en telefonía e internet, revisar y cotizar los planes. Estamos acostumbrados a pagar una cuenta fija, pero si uno va, ¿no es cierto?, y cotiza con la compañía de la competencia va a estar feliz que usted sea su cliente y probablemente le va a ofrecer mejores condiciones. Cambiar proveedor, eliminar las aplicaciones sin uso. Esto basta hacerlo una sola vez. ¿Cuántas aplicaciones llegamos a contratar en la época de la pandemia? Aplicaciones de películas, de música, que finalmente después no las terminamos ocupando. Y ojo, que son gastos hormigas. Una vale 5 lucas, la otra vale 6. En promedio los chilenos tienen más de 3, o sea, estamos pagando 15.000 pesos. Uno dice 15.000 pesos no es tanto, multiplíquelo por 12, son 180.000 pesos en el año. Siempre esos gastos menores, llévelos al año y uno se da cuenta cuánta cantidad de dinero suma. Electricidad, por ejemplo, cambiar ampolletas LED, regular el termostato del refrigerador, evaluar el cambio de las ventanas si que es posible, son pequeñas decisiones que pueden tener, ¿no es cierto?, gran impacto positivo en su bolsillo, que es lo que nos importa a nosotros, cuidar su bolsillo. Decisiones para disminuir la cuenta del agua, revisar las tasas del crédito hipotecario, en los casos de los seguros, por ejemplo, si tiene auto, cotizar y revisar si puede bajar la prima. Una decisión, por ejemplo, en alimentación, que es donde se nos va mucho dinero, si es que puede, si es que le alcanzan los recursos, si es que tiene el espacio físico, evaluar la compra de un congelador. ¿Por qué? En mi familia yo compro el pollo y las carnes en cajas de 20 kilos, las repartimos entre 3 familias y nos cuesta un 30% más barato. Se ahorra mucho con el uso de un congelador. Generar listas de compra. Cambiar proveedores, si compra todo en el supermercado, por ejemplo, ir a La Vega, ¿no es cierto? En el vestuario lo mismo, establecer necesidades de vestuario. Mi familia, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿cuáles son las necesidades en el año? Un par de zapatos, un par de jeans, un par de camisas, por ejemplo, y de repente tal vez hay algún evento importante, un matrimonio, me tengo que comprar una corbata, pero no se trata de ir a comprar ropa a cada rato, uno define sus necesidades y para eso hay que revisar cuál es el stock actual. En los gastos varios, los gastos hormiga, defina un presupuesto. Yo voy a destinar de mis ingresos, ¿no es cierto?, 30, 40, 50 mil pesos que me los voy a gastar en lo que sea, pero defínalo, ¿no es cierto?, lo anota en su presupuesto y no se pasa de ello. Estas son tareas importantes y otra que es muy relevante también son los hábitos y a nosotros nos cuesta mucho desarrollar hábitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la electricidad yo vivo en mi casa apagando las luces, desenchufando todo lo que está enchufado de más, ¿no es cierto? En el agua, por ejemplo,
que se nos viene el verano y es más cara, el riego nocturno, si es que tiene jardín, ocuparla a la hora con la carga completa, ¿no es cierto? En el caso de la alimentación, respetar la lista de compras, ocupar marcas propias de los supermercados que en general son más económicas y bastante buenas, de buena calidad, respetar la frecuencia de las visitas. Si usted dijo que iba a ir una vez a la semana al supermercado, vaya una vez a la semana al supermercado y no pase todos los días ahí después de la pega. En vestuario, evitar las compras de impulso. ¿Cuántas personas me decían en la época de la pandemia que aprovecharon de revisar el closet y se dieron cuenta que tenían la ropa con la etiqueta puesta, que no se habían ocupado, que no habían ocupado nunca y que ahora al ocuparla o había pasado de moda o ya no les quedaba buena? Entonces, evitemos las compras de impulso y revisar las ofertas según las necesidades. Y en los gastos varios o los gastos hormigas, súper importante, defina un presupuesto mensual como tope. Algo muy importante con respecto al presupuesto. Tener un sueldo mensual, por supuesto que a uno le da estabilidad, ¿no es cierto?, más si uno lleva un tiempo en su trabajo. Pero cuando el ingreso de la familia es uno solo, hay una sola fuente de ingreso, ¿no es cierto?, ya lo vimos en la época de la pandemia, es súper importante y saludable ver cómo estoy en mi trabajo, ¿no es cierto?, porque es mi futuro. Nadie está libre de riesgo y por eso es súper importante no solamente, ¿no es cierto?, cuidar la pega como lo hacemos todos, sino que también tener un presupuesto que permita ir formando lo que se conoce como un fondo de emergencia, que es una cantidad de dinero que tenemos, ¿no es cierto?, disponible para cualquier eventualidad. Y una recomendación, tener una segunda actividad, un emprendimiento con la pareja, ¿no es cierto?, después de la pega, yo creo que siempre es una muy buena alternativa, ¿no es cierto?, para cuidar los ingresos. Recomendaciones para el uso del presupuesto. Bien importante, revisa una vez que lo tienes hecho en qué gastos estás pasada o estás pasado. Estoy gastando, definí que en alimentación no iba a gastar más de 280, estoy gastando 320. Pues bien, tengo que ver qué está pasando, ¿no es cierto?, y cómo reduzco esos 40.000 pesos. Recuerda que 40 más 30 más 20 más 10, esas pequeñas economías suman mucho en el mes y suman muchísimo más en el año. Busca alternativas para reducirlo. Se puede eliminar el gasto, por ejemplo, aplicaciones innecesarias, se puede comprar una menor cantidad, no estaremos comprando mucho de esto, puedo encontrar mejores precios, por eso es bien importante buscar cómo recortar gastos sin que afecte tu calidad de vida. Usa las listas de compra de alimentos, comprar solamente lo realmente necesario y, como ya te he dicho, pero que es muy importante, programa tus gastos esporádicos. Conoce, reduce los gastos hormigas. Revisa, ¿no es cierto?, las tarifas de telefonía, internet y de cable, que siempre hay espacio para bajarlos. Busca mejores alternativas de calefacción, aunque ya pasó el invierno, ¿no es cierto?, pero hay alternativas donde uno puede ahorrar 20, 30 mil pesos mensuales y eso es un montón de dinero para cualquier presupuesto familiar. Lo que yo hago, compro vestuario solamente en las liquidaciones o las ofertas de temporada, ¿no es cierto? Para aquellos que tienen que comprar remedios con cierta frecuencia, los genéricos, siempre recordar que recetados por el médico, ¿no es cierto? Y revisar los precios en las farmacias, en las farmacias populares o en las farmacias de barrio, las farmacias más pequeñas, donde uno realmente puede encontrar mucho mejores alternativas. Siempre, siempre, siempre trata de comparar antes de tomar una decisión. Lista de alimentos y compra programada, ¿no es cierto? Si puedes comprar en conjunto, por ejemplo, con tu cuñado, con tu suegro, con un amigo, eso siempre es muy conveniente, ¿no es cierto? Y como siempre, si tienes seguros, cotiza, compara, ¿no es cierto?, todas las alternativas que puedas tener, por lo menos 3, antes de tomar una decisión. La vida es como una maratón, es muy larga. Uno quiere ahorrar para la vivienda y se va a demorar muchos años en juntar el pie y muchas veces no vemos, ¿no es cierto?, la meta porque es muy larga, es como la maratón, pero uno va avanzando y uno se da cuenta que poco a poco puede ir construyendo no solamente su presupuesto, sino que ordenando los gastos, ¿no es cierto?, y empezando a ahorrar, que es lo más importante. La meta es larga y es difícil, pero se puede llegar. Pero para eso es fundamental aprender a ocupar el presupuesto, gastando bien la plata, colocándote metas y objetivos, que esto tenga un sentido. Es decir, yo quiero ahorrar 20, 30, 40, 50 todos los meses para que a fin de año yo pueda tener la posibilidad de pagar mis vacaciones, tener un fondo de emergencia, ¿no es cierto?, o tener plata para el pie algún día, ¿no es cierto?, para el pie de mi casa. Por eso es tan importante fijarse metas y objetivos con perseverancia, disciplina y sin rendirse, y como siempre el futuro
financiero está en tus manos. Muchas gracias y te espero el sábado a las 10 de la mañana en ADN y el domingo a las 13:00 en Radio Pudahuel en tus finanzas familiares. ¡Nos vemos!